SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com. Tal cual lo hemos anunciado, pone la mañana en camino el doctor Nicolás Pereira. Ustedes ya lo saben, probablemente, si no, se los informo. Es el abogado que inició, que le dio en su rol de abogado defensor el puntapié inicial a la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal. Hola Nicolás, buen día y bienvenido. Gracias, Alejandro. Bueno, cuando el caso llegó a tus manos, ¿de alguna manera preveías, probablemente yo sea el primero? ¿O te desayunaste después, cuando estabas ahí? En realidad, y sí, estábamos todos esperando, llegar así, nerviosos y bueno, esperando que sonara el teléfono. En este caso yo ya los conocía de antes a la familia de mi cliente y bueno, cuando me llamaron, me mandé para ahí. Ajá. Y ¿quién te llamó a vos? La madre diciendo que estaba detenido. ¿Detuvieron a...? Sí, eso no cambió mucho, ¿no? Te dicen que una persona está detenida. Ahí va, pero ¿quién es el que informa? ¿El que necesita de la asistencia legal, digamos? Sí, en este caso te dan derecho a una llamada. Y él llamó a su madre me llamó a mí, y a partir de ahí, bueno, empezó la defensa, ¿no? Uno se interesa por la situación en la comisaría. El personal policial ya ha sido, si bien ya bajo la vigencia del código anterior esto era normal, ahora los policías, digamos, tienen que tener una actitud como más abierta ante la defensa, ¿no? Entonces, bueno... A ver, aclárame eso. Y sí, tienen, la defensa tiene derecho a que se sepa dónde está el detenido, bajo qué está siendo investigado, bajo pero qué antes del 1 de noviembre no era así. Era así, pero no estaba regulado expresamente, y ahora sí. O sea que, a ver si te sigo bien, sí. Si bien era así, todo dependía de la comisaría, del oficial que justo te atendiese, estaba un poco supeditado a las características individuales de cada protagonista, digamos. Totalmente. Si bien había una ley que ya regulaba el tema, que era la ley 18.315, su regulación no se aplicaba, vamos a decir, por lo menos en esta etapa, de forma correcta. Eso también pasaba en muchas otras, digamos, áreas del proceso. Por ejemplo, lo que era todo el derecho de las víctimas a comparecer en el expediente, a poder tener acceso de las actuaciones, etcétera. Si bien se iba regulando o haciendo como una especie de aplicación de hecho a partir de la buena voluntad de algunos oficiales, también del personal, de los funcionarios judiciales mismos también, y de algunos jueces también. Por ejemplo, hubo una ley que hace poco entró en vigencia, que reconoció, digamos, derechos a las víctimas, pero por vía oblicua, ¿no? Que fue la ley de responsabilidad penal empresarial. Y bueno, y ahora sí está regulado el tema, ahora sí, completamente. O sea vamos a decir. Esa, podríamos decir, ese es otro elemento que subraya un adjetivo del cual se ha hablado mucho acerca de este nuevo Código del Proceso Penal, que es más garantista, ¿no? Ese tipo de cosas, que tú, la defensa, tenga información fluida, correcta, rápida, natural. Sí. ¿Hago bien la lectura del asunto? Está bien. Esto cualquiera puede entenderlo. En un Estado de Derecho oficia como garantía, porque todos tenemos el derecho a un debido proceso, ¿no? Totalmente, y en eso debo decir que yo era uno de los tantos escépticos que hay del código, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la aplicación de este proceso me ha dejado, digamos,
teniendo que reconocer lo contrario. Ahí te se ha aplicado y muy bien. Nueva barre bien, ¿no? Sí, claro. No, Sí. lo digo para simplemente Está bien, manejar está otra bien. hipótesis. Pero la verdad que me han dado acceso a la carpeta fiscal desde el principio, cosa que nosotros, algunos abogados nos decíamos, pero ¿y si ahora, hasta ahora no, nunca ha pasado esto? Pero a ver, contame siempre eso. nos daban todo, a ver, por ejemplo, Para que la gente entienda te bien. explico, bajo el antiguo, bueno, vigente, el antiguo código del 80, por ejemplo, lo que era la actuación en el turno, no te dejaban leer el expediente antes, o te lo dejaban leer ya cuando el receptor empezaba. El receptor es la persona que toma la audiencia, cuando ya empezaba a redactar el acta. Te decían, doctor, acá está todo. Podía tener 10 hojas, podía tener 20, podía tener 30. 150. Pero vos te estabas, desayunando de todo ya en el comienzo de la ¿Pero que tú audiencia. no habías tenido un encuentro antes con tu defendido? Y generalmente no se autorizaba. Si bien estaba claro en la ley, no se autorizaba. Por eso te decía que la Bueno, cabeza tiene que cambiar, la cabeza de los operadores tiene que cambiar. O sea, eso a partir de ahora está mal. ¿Está? No, desde el Eso no momento debe ocurrir, digamos. No, desde el momento que tú estás autorizado a defender a tu defendido, ya eso de no permitirle, tener una entrevista antes, ya está mal. Y antes se trataba de evitar, ¿por qué? Porque muchas personas no sabían, cuando estaban siendo investigadas, que podían mentir o podían negarse a declarar, porque era todo su derecho como indagado. Claro. El otro día el abogado Guber Pérez, uno de los abogados del ex vicepresidente Raúl Sendic, en Esta Boca es Mía, recuerdo, Sí, querido colega. cuando le preguntaron diferencias, yo le pregunté en realidad, ¿cuál es la diferencia entre indagado y testigo? Lo dije porque en general uno a veces, nos ocurre a todos en todos los ámbitos, empezamos a manejar las palabras y los conocimientos con tal fluidez, pensando que todo el mundo lo tiene recontra claro, y no es así, ¿verdad? Entonces, con ese ámbito, con ese espíritu hice la pregunta, y me acuerdo que él contestó con un sentido muy, muy práctico, que hasta, si querés políticamente algo incorrecto, dijo, si sos indagado podés mentir, si sos testigo no. Y bueno, y a veces, por eso, Entonces, medio que le cayeron, pero en realidad lo que quiso decir es el derecho a no autoincriminarte, que en el fondo es eso, ¿no? Exacto, pero si tú mentís, no se puede tomar después como falso testimonio, cosa que mucha gente Pero un no testigo sabe. sí, por ejemplo. Yo estaba en la testigo esquina y sí. vi que, ahí estás cometiendo un delito. Pero también es una técnica de investigación, porque primero te citan como testigo y después te puedes convertir en indagado. Claro. Y eso está mal. Claro. O sea, el fiscal va a tener que, el fiscal y la policía van a tener que empezar a recurrir a otras técnicas de investigación. No, pero pará, abogado, ¿por qué Decime. me decís que está mal? Te peleo un poco. Supongamos que... Te lo digo desde el punto de vista de la defensa, ¿no? Sí, claro, está bien. Pero supongamos que se está investigando un crimen, ¿verdad? Un homicidio de una persona que apareció en la vereda frente a una finca, ¿no es cierto? La policía investiga, consulta, imagino, bajo la dirección del fiscal, ¿no es cierto? Sí. Llama a los vecinos, usted escuchó algo, yo no sé. Entonces salgo yo. El tipo está frente al muro de mi casa. No, la verdad que no, me entero por usted, oficial, no me diga, no sé cuál. Bueno, mire, tiene que venir a la sede, ¿no? Sí. A declarar, obviamente en calidad de testigo. De testigo. Podría ser, ¿no? Bueno, sí, en ese entonces, caso, pará un sí, poco, decime. Entonces yo, cuando estoy declarando en calidad de testigo, digo, bueno, sí, ahora es que estoy pensando, creo que un ruido escuchó. ¿Y en qué momento lo escuchó? Jefe, me dice el juez, o el abogado, ¿no? O el fiscal. ¿Y en qué momento lo escuchó? Y fue de madrugada, cuando me fui a lavar las manos, porque yo tenía un poco de porque me levanté a orinar, ¿no? Epa, ¿por qué te fuiste a lavar las manos si tenía sangre? Estoy jugando en forma de película mala. Está bien. Por lo tanto, legítimamente sí. el fiscal que me había llamado como testigo, ahora dice, no, pará, tenía sangre. De madrugada, cuando el tipo, según el forense, es cuando la quedó. ¿Y ¿Me seguís, abogado? Sí, totalmente. Son técnicas de investigación que, han sido usadas desde tiempo inmemorial. Pero no, como dijiste que está mal, me desconcertaste. No está mal. Pero yo te lo digo como abogado defensor. Como abogado denunciante, a veces haciendo una denuncia, primero
ponerle cuando no está clara, hay veces que no está clara del todo la participación de una persona, la ponemos como testigo. Ahora, el defensor... O sea, mirá qué buen dato. Si se está investigando una causa y a vos te llaman como testigo, no respires, ¿eh? No respires aliviado pensando que está fuera. Y bueno, vos tenés que ver, uno sabría, porque a veces uno sabe, a veces no. No, yo digo obrando de buena fe. En el caso que uno no tenga nada que ver, uno dice, no, yo pensé que como resulta que fui novio de... Ponele, ¿me seguís? Sí. Me llaman como testigo, no, estoy tranquilo. No, mirá, no estés tan tranquilo. La defensa tendría que bregar, si se convierte en indagado, generalmente también lo que puede pasar, lo que pasa generalmente, es que digo que la investigación de fondo como que va ganando camino y esa probable imputación por falso testimonio se va diluyendo y va ganando peso lo otro, ¿se entiende? Quiero ir paso a paso. Sí. Entonces, a ver, para hablar del nuevo escenario, a vos te llama, tal como era antes, eso sí, la familia del indagado, llamémosle así, ¿no? En la manera más correcta, ¿no? Sí, correcto. Es una persona indagada, potencialmente autora de un crimen o un delito o de una contravención, ¿no es cierto? Correcto. Bien, te llama. Vos vas a la, me imagino, sede policial, que es el primer lugar donde tienen los datos, o... Y bueno, el abogado estaría habilitado para concurrir en sede policial y eso lo dice la ley de procedimiento policial. La nueva. No sé si está nueva, tiene 4 o 5 años, pero ¿tú qué hiciste? Pero, bueno, en este caso no. En este caso lo que pasó fue que primero nos dijeron que el fiscal iba a ir, cosa que al final no pudo hacer porque, bueno, está el tema de bueno, lo que decía lo que los fiscales están luchando por cambiar un poco, ¿no? Que están absolutamente atiborrados de trabajo. Entonces lo que se optó por hacer por la fiscalía fue darnos la carpeta fiscal al otro día. Entonces nos dicen, bueno, doctor, acá tenemos el legajo fiscal, el famoso legajo fiscal del que habla el código. Usted tiene total acceso y me lo dieron, ¿no? Es una carpeta que contiene lo que los penalistas llamamos el SGP, que es el Sistema de Gestión Policial, y allí están todas las... ¿Podría ser como la historia clínica, digamos, en medicina? Es nuestra historia clínica. Allí están las declaraciones de testigos, el relato del hecho, la resolución de la fiscalía de detener a la persona y de conducirla a la fiscalía el otro día. Y bueno, una vez allí vemos que la prueba contra nuestro cliente era absolutamente, contundente, era contundente, por lo cual no valía la pena intentar hacer una defensa por lo menos tendiente a la absolución, ¿tá? Porque uno cuando defiende tiene bueno, ese es el expertise del abogado, ¿no? Saber... Sí, es una estrategia de hacer una defensa que se llama escalonada, vamos a decir. Claro. Primero vas por la absolución, si podés. Como en el fútbol, Nicolás, cuando no podés ganar, porque tenés 2 futbolistas de menos, porque tenés el juez en contra, ¿no? Sí, el juez en contra me refiero al fútbol, por la duda, ¿no? Sí. Y vos decís, bueno, mi mejor estrategia es tratar de sacar un punto. Bueno, ahí va. Después, de perder por un gol solo. Exacto. Si no podés lograr la absolución, de repente podés mitigar, es una estrategia de mitigación de la situación del cliente. Y eso fue exactamente lo que se podría llamar el logro que obtuvimos a través de la aplicación de este código. Pero nuevo. Entonces, algunas cosas que lucen como distintas es que accediste a la carpeta con facilidad y tiempo. Y tiempo. Vos me decís que entonces tenés, no hablo de este caso, ni siquiera de vos, el abogado defensor va a estar en mejores condiciones de hacer una mejor defensa. Y sí, es un trabajo, obviamente que para nosotros es una conquista de poder, ejercer nuestra profesión con dignidad, porque lo de antes, si bien nosotros no nos quedaba otra, y si protestabas también mucho corte no te daban, decía doctor, bueno, es así o así, estamos apurados porque tenemos que terminar el turno. ¿Y ante qué protestabas? ¿Ante el juez, por ejemplo? ¿O no? Sí, pero es que, a ver, en el turno a veces ni lo veías al juez, ¿me entendés? A veces ni lo veía, el juez iba picoteando de box en box, y así era la realidad. Quizás no la querida,
no, pero era así. Era así, bueno, y uno se tenía que ir acostumbrando. Algunos jueces no, algunos jueces eran más celosos de estar puntualmente, por lo menos en la declaración del indagado. Se delegaba mucho en estos funcionarios que eran que tenían bastante experiencia también, que son los receptores, ¿no? Los receptores de los turnos penales. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. La gente confunde. El actuario es el escribano, bueno, puede ser escribano o puede ser abogado, pero sería el funcionario que controlaría la regularidad formal de todas las actuaciones judiciales, ¿no? Si hay que hacer un testimonio, lo hace el actuario, si hay que darle validez formal a algún acto, lo hace él. Es el que también lleva la jefatura administrativa del juzgado, por decirlo de una manera. Estamos hablando del otro, digamos, el que agarra la maquinita de escribir y empieza tiqui, 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 tiqui. Bueno, esos son funcionarios que tienen mucha experiencia, saben cómo preguntar, a veces el juez los delega y le da instrucciones de cómo preguntar. O sea, en el viejo sistema, sí, muchas veces terminan siendo el actor clave que puede llevar hacia una u otra dirección el desenlace de un caso, ¿no? Sí, sí. A mí me ha pasado. Según lo que haya preguntado, a mí según me ha pasado, cómo lo haya sí. escrito, ¿no? Estamos todo eso. Sí, a mí me ha pasado, es como que son los que, obviamente el que decide es el juez, pero ellos influyen en la forma en cómo digamos el juez lo llega a leer. Bueno, con todo respeto, Nicolás, Sí. eso no estaba bien, porque esa no es la función. No. El rol, quiero decir, sí la función, pero termina teniendo, es como que el juez de línea, para jugar, es como que el juez de línea termine decidiendo cosas que en realidad tiene que decidir el juez de cancha. Y bueno, y ahora cambió, y por suerte. Por suerte. Ahora, digamos, el receptor, digamos, se limita a establecer, digamos, simplemente a redactar los decretos que le dicta el juez en el correr de la audiencia, digamos, el desarrollo de la audiencia, y a controlar también la regularidad de la grabación que se está llevando a cabo mediante el sistema de Audire. Y o sea, que todo esté grabado contribuye a que cuál es el objetivo de eso. Y bueno, por eso hay veces que las actas judiciales no reflejaban lo que pasaba efectivamente en la audiencia. O sea que el juez después para tomar sentencia vuelve a nutrir, porque el juez está ahí presente, ¿no? El juez está presente en todo momento. Pero no sí. tiene por qué tomar sentencia ya en el momento, obviamente. Bueno, en realidad lo que quiere el código es que sí. Y entonces la grabación... Pero a veces prorrogan la audiencia, en este caso, por ejemplo, se prorrogó la audiencia por un par de horas. El juez podría decir, deme un tiempo porque necesito escuchar algo más de la grabación, a pesar de que lo acaba de escuchar, digamos. Y podría ser válido, sí. Pues si no entiendo cuál es el rol de la grabación. ¿Me explico lo que quiero decir? A ver, la grabación está ahí, primero porque hay veces que el acta no refleja lo que pasa. Claro. Perfectamente, esa sentencia puede ser apelada posteriormente y el tribunal, que a veces los tribunales de apelaciones, por ejemplo, y nuestros tribunales de apelaciones, no le veían la cara nunca a lo que estaban fallando. O sea, solo leían el expediente y ven una cosa fría. Es como... no ven la cara, al no ver la cara de las personas, al no ver el desarrollo de la audiencia, a no poder, capaz que no podían entender bien, algunos fallos se daban en contra de lo que efectivamente había pasado. Entonces digo, esto ayuda un poquito más. Bien. Porque tampoco le vamos a pedir al tribunal que baje a la primera instancia para poder ver cómo se desarrolló todo. Yo te digo porque hay veces que en segunda instancia, y estas son las reglas de juego, te puede llevar muchísimas sorpresas, ¿no? En segunda instancia me estás hablando en el caso que haya apelación. Haya apelación, totalmente. Yo he perdido casos increíbles y he ganado otros increíbles mediante la segunda instancia. Bien, entonces, por lo que yo estoy viendo, hasta ahora, digamos, todos los cambios tienen que ver con fortalecer la opción garantista del código, ¿no? Sí. Bien. Más no son los únicos cambios, porque tiene que ver con que, asimismo, la víctima cumple otro rol, tiene otra información, tiene otra incidencia. Eso podría ser, digamos, la contracara, porque la idea de... Me tenés que ayudar acá, doctor, porque la idea de... Cuando se insiste mucho en las garantías, quizás preocupado, genuinamente, no me meto en el tema, por temas de inseguridad en particular o violencia en general, cuando se habla de garantías, se tiende a creer que lo que estamos proponiendo es formas diversas de impunidad
o de ablandamiento de las penas. Bueno, yo ya quiero decirle al público, yo no formo parte de ese discurso, lo sé. Formo parte del otro, tengo una visión liberal de estos temas, la reivindico, más puedo entender lo otro, tampoco me cuesta nada, justamente por mi condición de liberal. Siempre digo que la maldición de los liberales de pensamiento es que tenemos una visión que otorga derechos a los otros, ¿verdad? Siempre como base fundamental y primera, el respeto a la opinión del otro como primera cosa, y la maldición es que el otro que de pronto tiene posiciones más conservadoras, no te otorga esos mismos derechos a vos, ¿no? Pero totalmente, bueno, a ver. Lo vemos luego en la pausa, doctor. Dale, gracias. ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, señoras y señores. Está con nosotros el abogado Nicolás Pereira, abogado defensor. Protagonizó el primer caso en el cual se aplicó el nuevo Código del Proceso Penal. En tu caso decías, se trató de un defendido al que ya habías defendido en otras oportunidades, al punto tal que comete un delito, presuntamente comete un delito, y la familia te llama a ti como te había llamado en otras oportunidades, ¿no? Sí. Es un hombre, ya lo has dicho, ya se sabe, que tiene antecedentes penales. Ha cometido antes numerosos tipos de delitos. Uh-huh. ¿De qué tipo? Y todos contra la propiedad, ¿no? Bien, pero rapiña, por ejemplo. No, todos, hizo una rapiña cuando era muy joven. Obviamente pagó toda la pena, que es una pena bastante alta. O sea, ¿en él no aplica eso que entra por una puerta y sale por otra? No. Eso más bien, obviamente que alguno lo puede decir con propiedad porque le ha pasado, pero no, a veces no es del todo correcto. Porque también a veces la misma parte del mito, decís vos. La misma policía a veces, y por eso también hay enojos que son justificados, a mi entender, por parte del Poder Judicial. Hay veces que lo que llega a la sociedad de la noticia no es del todo, vamos a decir, no se informa íntegramente, vamos a decir. Llegan parte de la noticia y eso a veces genera un clamor popular por justicia por mano propia, o hay un artículo estaba referido al tema de derechos humanos, pero lo considero como válido también para esto. Hay como una sed de venganza en la sociedad. Bueno, Gabriel Pereira. Y ahí está la pregunta que yo te dejaba planteado. La idea de que este nuevo proceso del Código Penal de alguna manera sea más garantista, no se da de bruces, no se choca con esa potencial sed de venganza. Van a ser más blandos con los bandidos, con los delincuentes, con los, entre comillas, malos. Bueno, por eso, a ver, en la facultad a mí me enseñaron qué quiere decir la justicia. La justicia, a mí me enseñaron que la facultad, un viejo profesor, es dar a cada uno lo suyo. Y creo que este código puede funcionar en base a esa concepción de la justicia. ¿Ok? Los delitos más graves se van a penar con penas efectivas y graves. Los delitos que sean leves, obviamente no vamos a penar un delito leve con una pena grave, porque estamos digamos, llevando al individuo a que o vaya, digamos, a la cárcel, o estamos generando resentidos sociales o verdaderos parias. Y lo que te decía también, no todo se arregla con la prisión. Hay otras vías, y este código lo que hace es traer a colación esas vías y convertirlas en legales. Y es un instrumento que los operadores van a tener que usar. Otro tipo de sanción, otro tipo de pena, decís tú. Claro, totalmente. Que no sea necesariamente privar la libertad de la libertad de la persona. Ya teníamos una ley, pero que se aplicaba, a mi entender, bastante restrictivamente, que era la ley 17.726 de medidas alternativas a la prisión. Y esto, esa ley recoge lo que es el pensamiento, digamos, el penalismo garantista moderno. Ahora lo que es, en base a eso también se trata el nuevo código trata de, por ejemplo, que la prisión preventiva no sea la regla, que solo se dé en determinadas cosas y que tenga que ser justificado por eso.
Y bueno, y hay otros medios, como yo te O decía. sea, en este nuevo código, Sí. la prisión preventiva no va a ser la moneda corriente, digamos. No. Por lo menos en los casos que entran en su mayoría al sistema, que son delitos, vamos a decir, dentro de lo que es el clamor que veníamos hablando de la sociedad por mano dura, y obviamente los delitos contra la propiedad son los que están más, son los que están peor vistos por la sociedad. Pero en definitiva, el bien jurídico propiedad es un bien jurídico, vamos a decir, no es público, en contraposición a los bienes jurídicos privados. Es un bien, es mi propiedad, es la propiedad de uno de los individuos de la sociedad. Por tanto, la sanción que el sistema tiene que brindar tiene que ser gradual. Claro, no debe recibir la misma sanción si yo robo una bicicleta así mato a una persona. Totalmente. Y bueno, eso es lo que querés decir. Sí. A ver, por ejemplo, acá, este fue un hurto de un celular. El hurto no se llegó a consumar, que eso también influye. Porque lo tira, ¿no? Según testimonios. Sí, aparte, bueno, ahí podemos ver también. De él. Ahí podemos ver, no lo alegamos en su momento, pero puede haber como una especie de arrepentimiento, ¿no? En el medio de digamos, de lo que es la ejecución del delito. Acá, bueno, él es arrestado por ciudadanos comunes, después viene la policía. Bueno, sí, el hurto, trabajadores, que tengo entendido, ¿no? De la construcción, sí. Sí. El hurto es tentado, ¿no? Es una tentativa de hurto. Eso generalmente se castiga antes se procesaba sin prisión. Ahora, digamos, si él no hubiera tenido los antecedentes que tenía, podíamos haber tenido otras alternativas, como por ejemplo la suspensión condicional del proceso. Podía haberse hecho un acuerdo reparatorio, como ya hizo. Hubo una noticia de hace 2 días que ya se hizo, y bueno, y por eso también es un poco, vamos a decir, provocador, y quizás tendríamos que verlo, analizarlo, ¿no? Cómo la prensa dio esa noticia. O sea, yo vi titulares que decían literalmente, robó, pidió perdón y salió. Lo que tú decías antes. Entra a tu cliente. No, a otro caso. Se informó. Bueno, pero con respecto a mi caso, bueno, hay algunos que puedan decir, pero solo 7 meses y hubo un acuerdo. La sacó baratísima. Y la sacó baratísima. Y sí, pero y el hombre va a ir no va a tener no va a tener ninguna consideración, va a ir al lugar. Yo no sé qué pasa con otros códigos y con otras penas en otros lugares del mundo, pero tengo la impresión que son más graves. Pero si vos, sí, decís que sí, no tengo idea. Hay lugares que, mira, por ejemplo, en Estados Unidos son muchísimo más graves. Pero en Estados Unidos yo robo un celular y voy 7 meses a prisión. Sí, probablemente un poco más. Mira. Depende del estado también, ¿no? Ojo. No es lo mismo los estados liberales que los estados ultraconservadores, ¿verdad? Sí, el caso de Texas ahora, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Un estado muy conservador. Totalmente. Entonces, digo, a ver, y hay otros lugares. Nuestras penas son bastante, vamos a decir, en algunos delitos son bastante bajas. Y en otros son bastante altas. Por ejemplo, un caso de corrupción, estamos yendo al extremo, ¿no? Pero en China hay pena de muerte. Bueno, claro. Hay sufrimientos que se le da que son innecesarios a la víctima. También depende un poco de lo que es la política digamos del Estado, del gobierno en sancionar algunos delitos más graves que otros. Volviendo a tu caso, vos tuviste la oportunidad de, no sé si el término es el adecuado, negociar con el fiscal, o sea, la pata de la justicia que nos representa a todos, a la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Negociar, digamos, hagamos la corta, jefe. Yo siento que ese es un poco el criterio. Vamos a la corta. ¿Podrías por este delito estar X tiempo en prisión? Si asumís que fuiste el culpable, lo hacemos por menos tiempo y ya salimos de esto. ¿Es así? Sí, exacto. Fue así. Hubo una negociación. Una negociación que empezó con un ofrecimiento de la fiscalía,
en decir, bueno, mirá, lo que ofrecemos es tal, usted, doctor, analice la carpeta, no hay problema, y tal. La decisión es de su defendido. La decisión es de su defendido con su asesoramiento. Nosotros pediríamos X cantidad de pena en caso de que usted no acepte lo que vayamos al nosotros proceso, exactamente. Y ahí, por eso te decía que pero eso se da antes de llegar a la instancia del juez, digamos. Claro, por eso es que nos choca y que bueno, que es un cambio de paradigma. Antes era todo judicial, nada valía por ejemplo, lo de la policía, todas las declaraciones de la policía, si bien tenían un valor de indicio, no eran lo que... O sea, el abogado siempre tenía como valor, y quizás a veces si podía hablar antes con él, decir, bueno, mirá, acá declaraste mal, acá podés cambiar esto, lo otro, te tenías que haber negado a declarar. Acá ya, esto es todo administrativo, porque inclusive lo que pasa en la fiscalía no tiene ningún contralor judicial. A veces también este código también reconociendo eso hace que las averiguaciones que haga que logre la investigación de la fiscalía, o sea, no se puede trasladar la carpeta fiscal al expediente. ¿Tá? Lo que se puede hacer es, digamos, las conclusiones sí, y pedir toda la prueba de vuelta a nivel del juicio, pero la carpeta fiscal no puede formar parte del expediente. Lo cierto es que tu cliente marchó a prisión con una, no sé si se le llama sentencia. Hay sentencia, sí. Con una sentencia que le va a obligar a permanecer en prisión por menos tiempo del que inicialmente iba a pedir la fiscalía. Absolutamente. Y bueno, por eso, de esa transacción, de esa negociación. Exacto, por eso se ve como un logro. ¿Y vos qué le dijiste a tu cliente? Mira, conviene porque si no tenés riesgo, de acuerdo a tus antecedentes, y de acuerdo a lo que la fiscalía va a pedir, tenés riesgo que en lugar de X cantidad de tiempo en prisión estés X más algo. Exacto. Digamos, ¿Y tu cliente aceptó enseguida? No, porque también, ¿no? A uno, supongo yo que a él le habrá costado que no hubiera chance de debate, que no hubiera chance, digamos, de comparecer a dar su explicación, pero bueno, él estaba muy alterado también, producto de una adicción a las drogas, por lo cual... ¿Sufre tu cliente de esa adicción? Sí. A ver, bueno, imagínate, vos venís con determinado suministro de una droga que vos sos adicto, cometés el delito, después estás encerrado durante un tiempo determinado, antes de saber algo ni siquiera, no vas a estar bien. Es algo que a la persona lo saca de su, vamos a decir, de su zona de confort, obviamente, pero también le puede pasar a una persona que no sea adicta o una persona, vamos a decir, persona X, ¿no? Una persona normal. Son muchos los sentimientos y que vos vas a estar, digamos, siendo víctima de vamos a decir, no es fácil, y bueno, desde el robo del celular hasta que tuvo esa instancia de conversar contigo en el marco de la negociación, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, fue detenido a las 14 y por ejemplo a las 11 de la mañana del otro día ya estaba en la fiscalía. Ahí tú ya estabas proponiéndole eso, digamos. Bueno, ponerle, yo pude leer el legajo fiscal en media hora, 40 minutos, y hablé con él en ese tiempo. Casi 24 horas. ¿No? Sí. Acá hay otro asunto que deslizás, que está arriba de la mesa y sobre el cual me parece que seguimos haciendo cosas sin hablar en profundidad, y es esa persona que tiene qué edad. 30 años, sí. Y que ya tiene muchos antecedentes, ¿no es cierto? Y correcto. Que tiene un vínculo patológico con sustancias adictivas, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, tiene un problema de salud, podríamos, para decirlo menos, además de los problemas legales. Sí. Es más, hasta podría decirse que por los problemas de salud que incurren los problemas legales. Pero ni siquiera me atrevo a meterme en ese tema, que yo sospecho que es probable. Tampoco el sistema tiene como comprobarlo. Está bien. Pero la pregunta es, ¿ahora va a estar en cana? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? 7 meses. 7 meses. ¿Va a recibir algún tipo de asistencia a propósito de su problema de salud?
No. No, a ver, él... O sea, que la droga que va a seguir tomando la va a tomar adentro de la cárcel, seguramente. Bueno, esperemos que no. Pero, a ver, tratamiento para las drogas en la cárcel no va a tener ninguno. El único tratamiento en la cárcel que se recibe es por urgencias. Si alguien te apuñala. Claro, si hay una pelea y resultás herido, si tenés una enfermedad, digamos... bueno, yo tuve defendidos que tenían, por ejemplo, diabetes alta y bueno, el sistema de ACE dentro de la cárcel no le pudo brindar las herramientas necesarias, o hay veces que lo dan y el juez no lo quiere ver, o el fiscal no lo quiere ver, o demora en verlo, y la actuación rápida que se precisa para darle contención a esa persona no ocurre, y por ejemplo le tuvieron que amputar la pierna. La pregunta es esta, abogado. Es gravísimo. La pregunta es esta con relación al caso sí, que de alguna manera nos convoca, y solo para que sirva a modo de ejemplo y sin interferir en el derecho que las personas tienen a su vida, aunque hayan cometido delito. La pregunta es, nada indica que si tiene ese problema de vínculo patológico con sustancias adictivas, nada indica que estos meses de prisión, que son malos para cualquiera, porque estar en prisión no le gusta a nadie, no, ni aún a los que van seguidos en cana, me imagino, ¿no? Porque los tratás y los ves y los conocés, ¿verdad? Sí. No quieren ir en cana, como decís, sí, les da lo mismo estar en cana. No, yo creo que no, ¿no? No, pero hay veces que uno se lleva determinada sorpresa, ¿no? Ajá. Estando, por ejemplo, bueno, el CONCAR, por ejemplo, volviendo atrás, él no va a recibir ningún tratamiento contra la adicción, ningún tratamiento. Pero cuando en la cárcel, abogado, ninguno. Cuando salga, ninguno. Nada indica que sea un mejor ciudadano. Bueno, por eso se intenta de que, a ver, nosotros tenemos, por eso yo te decía que la prisión no es la alternativa de todo. En este caso quizás hubiera sido preferible una internación y un tratamiento contra las drogas. Pero bueno, se optó por seguir el camino de tratar de hacerle menos gravoso la situación que seguramente después se hubiera dado. Él, como te decía, no va a recibir ningún tratamiento de las drogas, y garantía de que él va a salir mejor de ahí no hay ninguna. El Instituto Nacional de Rehabilitación está haciendo, a mi entender, un trabajo tendiente a mejorar y a que cada vez sea más la posibilidad de rehabilitación del recluso. Capaz que me equivoco y capaz que él consigue trabajo adentro nosotros le podemos pedir trabajo adentro de la cárcel. No todos van a calificar para el trabajo. Por ejemplo, en el CONCAR vos tenés una población de 3.000 y pico de presos y trabaja una minoría. Si bien trabajan, y es abundante la cantidad de trabajo en relación a la cantidad de presos que al tamaño de la prisión, no trabajan todos, y si vos pedís, tienen que tener determinadas características. Hay un polo industrial adentro del CONCAR, hay reclusos que están, por ejemplo, jugando al rugby, que pueden salir a jugar al fútbol, que pueden salir del establecimiento a trabajar en determinadas obras. Y tenemos otra cárcel, por ejemplo, que es la de Punta Rieles, en la cual los presos, o sea, están trabajando todo el día y todo el tiempo afuera. Y después tenemos otra cárcel que yo le digo el campo de concentración, porque es casi como un campo de concentración, que es el Penal de Libertad. Ahí no trabaja nadie, o trabajan muy pocos. He tenido reclusos que tenían el perfil para trabajar, y hemos estado 8 o 9 meses pidiendo trabajo a las autoridades carcelarias y nunca fue concedido. Abogado, ya estamos en hora de terminar por hoy, pero no quiero que te vayas sin que me cuentes algo del caso que ganó tanta notoriedad pública a propósito de la mala administración de Mulciferol, ¿verdad? Sí, estamos bastante desconformes con... A ver, una decisión de primera instancia, ¿no? O no sé cómo se le llama a eso. Esto está en lo que es en el régimen anterior, en el viejo presumario. ¿Tá? Nos tocó un juez que es un excelente juez, y esto lo tomó como un caso que realmente es un caso gravísimo, y le dio el diligenciamiento que
rápido que merecía, y dándole también a la defensa, le dio las mayores garantías, así como también a la víctima, las cuales estaban representadas por mí, a las víctimas que estaban representadas por mí. Lamentablemente, el contexto extremadamente crítico de las víctimas generó que solo uno de ellos pudiera llegar en un estado avanzado procesal a esa, digamos, vía. Los demás fueron viniendo de a poco. Pero el primero que hicimos la denuncia, fue uno de los casos, vamos a decir, menos graves. Sí. Entonces, hubo un dictamen fiscal, hubo un informe del Instituto Técnico Forense, sí, efectuado por la doctora Marta Bru, que es una excelente profesional, el cual dijo que no había lesiones graves. Pero nuestro criterio es que si no hay lesiones graves, por lo menos hay lesiones personales en este caso particular. Eso fue tomado enseguida por parte de una fiscal que estaba subrogando en ese momento, y se produjo un dictamen fiscal que lo que dijo fue que no iba a solicitar nada por el momento respecto de ese caso. A nosotros nos sorprendió que se hubiera actuado tan rápido, porque digo, estos expedientes a veces cuando van a fiscalía demoran 1 mes, 2 meses. ¿Y no sorprende en este caso, que haya sido además la fiscal suplente? Claro, porque la fiscal que fue a todo era una fiscal adjunta, que diligenció todo desde el primer momento. Que estaba de vacaciones, de licencia. No sé, ignoro el motivo, pero quizás haya sido motivo de que algún fiscal se haya retirado o lo hayan trasladado, pero esa fiscalía había quedado acéfala. No tenía un titular, tenía 2 adjuntos. Los que fueron al diligenciamiento del caso fueron 2 adjuntos que tuvieron nos vieron las caras a todos, hicieron las preguntas pertinentes, estaban empapados del caso. Sí. La fiscal que hizo el dictamen no fue a ninguna de las audiencias, no le vio la cara a ninguna de las víctimas, y tampoco, digamos, antes de hacer el dictamen, el agravio que teníamos nosotros era que se había enterado la prensa antes que las víctimas, porque hubo una periodista que se llama Georgina Mayo, sí, de Canal 5, que tuiteó el dictamen fiscal, y nosotros nos enteramos por Twitter. ¿Y vos decís que se lo pasó al fiscal? No, yo no quiero hacer ninguna... No, pero el periodista cuando tiene la información la pasa, eso bueno, es... Bueno, pero eso lo sabés vos, porque tenés muchos años en esto. Yo no quiero hacer ninguna, digamos, atribución de responsabilidad o afirmar determinados hechos. Yo puedo hablar sobre lo que yo veo. O sea, ¿te molestó que se haya enterado? A nosotros nos molestó, y se lo hicimos saber a las autoridades de la Fiscalía en ese sentido, porque la Fiscalía ahora tiene un encargado de medios y de relacionamiento público con la prensa, y le hicimos ver el descontento de por qué nos estamos enterando por Twitter una cosa que nos afecta directamente a las víctimas, en vez de que nos hayan comunicado anteriormente. Entonces, bueno, eso entró a tener una difusión bastante grande. La filtración de las informaciones de todo tipo son algo relativamente frecuente, ¿verdad? De todo tipo. Perfecto. Lo que no significa que no deba molestar, eso está... Por supuesto, y es lo que estamos diciendo, que nosotros concurrimos a donde teníamos que concurrir. A ver, un periodista hoy se entera que Vázquez quiere sacar al ministro tal ahora, antes de que termine la semana, y lo informa. Sí, nosotros... Va a haber ¿se entiende? Por supuesto, y el ministro tal va a estar caliente porque le va a decir a Vázquez, vos, ¿por qué no me lo dijiste primero a mí? Y Vázquez, ¿qué va a decir? No fui yo el que se lo dije al periodista. Por supuesto. Se filtró. A ver, sobre la actividad de la periodista no tengo absolutamente nada que decir, y la defiendo a rajatabla. Me imagino, sí. La defiendo a rajatabla, y en un sistema en un Estado de Derecho es lo que corresponde. Sí, tenés una información. Ustedes tienen que informar en la medida para que la población sea buena la información. Ahora, la Fiscalía me parece que tendría que haber actuado diferente.
No en cuanto a la decisión de la fiscal, que es perfectamente válida, No entiendo. sino en la forma que se hizo conocer. Bueno, lo que pasa es que ¿Tá? Y de esto eso se es lo que nos infiere. dolió, y por eso Está fuimos bien, a donde está bien. teníamos que ir. ¿Tá? A Perfecto. nosotros nos representaba Abogado, la fiscalía. cuando vos decís que te Sí. molestó la actuación de la fiscalía. Y a mis representantes también. Sí, claro. Cuando digo vos, vos en condición de representante, Sí. pero está bien la precisión. Es porque tenés la convicción que fue la fiscalía la que dio la información. Porque si no, ¿por qué habría de molestarte algo que hizo la fiscalía? No sé, por eso te digo, yo no puedo hacer Yo me ningún molesto tipo... con un amigo cuando entiendo que un amigo se equivocó. Por eso yo no puedo, nunca me fue revelada la fuente. Bueno, claro. ¿tá? Eso. Nunca me fue revelada la fuente y por eso te digo, Pero no volviendo tengo al nada asunto, que decir. ¿dónde estamos parados al día de hoy? Por eso, ¿Terminó entonces, el caso, a ver, digamos? el caso no terminó, por eso, o sea, ese dictamen fiscal hizo pensar de que sí. En la gran mayoría de la población Sí. el juicio se acabó. Sí, yo tuve esa impresión. Entonces esto no es así. Hay muchas de las víctimas que están avanzando de a poco en que el caso llegue al mismo estado que estaba el anterior. ¿Tá? Y dentro de ello hay víctimas. Para empezar, ese caso no está terminado porque nosotros pedimos que la doctora, la médica forense, declare, o sea, que sea convocada a ¿Pero audiencia. puede darse eso a pesar de que el fiscal desestimó el caso? Por supuesto, porque para nosotros, a ver, la denuncia era por lesiones graves, pero eso no ata a la fiscalía. La fiscalía puede decir, bueno, acá no hubo lesiones graves, pero hubo lesiones personales o hubo lo que sea. ¿Ah? No lo hizo. Por eso yo quiero convencer a la fiscalía, a través de esa petición que hicimos al juez para que venga la doctora y sea interrogada sobre algunos aspectos que quizás no son del todo claros del informe forense. A ver si termino de entender. Y entonces ahí quizás la fiscalía pueda cambiar de opinión. Ahí está. A ver si te sigo, abogado. Sí. Vos decís que no constituya, de acuerdo al informe forense, Sí. no se plasme el concepto de lesiones graves, no es sinónimo a que no haya algún tipo de lesión y que por lo tanto que no haya caso, que no haya... Totalmente. Por eso es que... Pero acá quizás la debilidad fue de ustedes, que no solicitaron, Sí. que solo solicitaron por lesiones graves. ¿Me explico? La fiscalía, mirá que no entiendo nada. No, la por fiscalía supuesto. puede ir... El abogado plantea lesiones graves. Yo veo en un informe que no hay lesiones graves. Sí. Yo, fiscal, puedo decir, bueno, pero hay lesiones, estoy jugando, moderadas. Y yo puedo plantear el caso igual a pesar de que vos como abogado no lo planteaste así. El tema es el siguiente, Alejandro. Nosotros lo que hicimos fue poner en conocimiento de la autoridad judicial determinados hechos con apariencia delictiva, Sí. los cuales no atan en lo más mínimo la actividad que el juez desee desarrollar para probar esos hechos con apariencia delictiva, ni por supuesto a la fiscalía, los cuales tienen todo el poder de imperium para poder desarrollar esa investigación. Entonces por eso te digo que ahí cuando me decís que nosotros quizás nos equivocamos, no es así. Eso no ata para nada la actividad que ellos pueden llegar a desarrollar. Entiendo. Entonces eso es lo que tenían que haber hecho. Pero bueno, el juego está abierto y ahora se ha presentado una petición en ese sentido y listo. Obviamente. O sea, el caso no está cerrado, es No. la información que me estás dando, a pesar de que es lo que pudo haber quedado como impresión. Sí, Está. no está cerrado en lo más mínimo. Y además hay víctimas que tienen, digamos, consecuencias a la salud más graves que este primer caso y que ya han sido corroboradas por el forense, ¿tá? Y que bueno, y eso, así como se supo que así como ¿Esta es una instancia penal? así como el dictamen fiscal fue ampliamente regado en todos los noticieros, también como representante de las víctimas deseo que esto tenga la suficiente difusión también. Bien. El caso no está terminado y vamos por más. Vamos para que efectivamente, como yo te decía hoy anteriormente, que se haga justicia. Vamos a darle a cada uno lo suyo. ¿Esto estamos en la órbita penal o civil? Esto es penal. Esto es penal. Para civil falta mucho. Bien. Y además, por eso te digo,
Los que quieran decir que queremos lucrar con esto o que queremos, digamos, destabilizar a Asia o lo que sea, no es así. Queremos que se haga justicia y que las familias por lo menos tengan una paz moral de que tu bebito que fue envenenado con una cosa que de carácter oficial, de ACE. Uno no puede imaginar lo que pasa por la cabeza de esos padres. Es gravísimo. ¿Vos sentís que aplica el concepto envenenado? Perdón, no, quizás tenía que haber, intoxicado. Bien. Debe haber dicho intoxicado. Perdón. Gracias, Nicolás Pereira, por el tiempo. Por favor, Alejandro, gracias. La seguimos más temprano que tarde. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com